Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Agradecido de Dios, ¿verdad? Porque nos permite compartir su palabra y sobre todas las cosas nos permite conocer el propósito con su pueblo. En el día de hoy el tema es Dios promete restaurar a su pueblo. Vamos a ver puntos importantes que va a pasar con esta restauración y por qué este tema está incluido en lo que es esta revolución familiar. Como decíamos y comentábamos en los días pasados, esta actividad tiene el propósito de concientizar lo que es la familia y concientizar el propósito de Dios en la familia. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño recuento para enlazar el tema de hoy, que es Dios promete restaurar a su pueblo. ¿Qué vamos a puntos a destacar? Por ejemplo, el lunes comentaba la expositora acerca de los propósitos centrales, por qué Dios creó a la familia y qué vio Dios en la primera familia y cómo hizo este proceso. En el día de ayer también comentaba acerca de cómo Dios da a conocer a su pueblo, por qué escoge el pueblo de Israel como un instrumento de señal, como un instrumento de punto profético para su profecía. Y en el día de hoy vamos a analizar lo que es la restauración. ¿De qué pueblo? Vamos a conocer el pueblo que Dios va a restaurar y qué tenemos que ver nosotros en la actualidad con esta promesa de restauración. Pero antes de comenzar en lo que es el desarrollo del tema, vamos a conocer los conceptos bíblicos de la restauración. La restauración viene a llevarse a cabo cuando algo ha sido destruido, cuando algo ha sido desolado, cuando algo ha perdido su sentido, cuando algo ha perdido su propósito, en fin. Y conocíamos que en la primera familia se había roto un propósito de Dios. Ustedes saben que el propósito de la creación del hombre en Adán y en Eva era que la familia fuera un punto de referencia para la sociedad. Escuchábamos el lunes pasado que en esa familia se iban a organizar todos los sistemas familiares de lo que es el mundo actual hasta hoy. Pero ¿qué pasa? Hubo una desobediencia por parte de Adán y a Eva que no creyeron en el propósito de Dios y tomaron una decisión errónea. Es ahí donde se disuelve el plan de Dios en aquella familia y es ahí donde comienza a ejecutar el pecado en la humanidad por medio de Adán y Eva. Pero ¿qué pasa? Aún siendo así, rompiéndose el propósito de Dios, estas dos personas tienen hijos, como comentábamos el lunes pasado, y la herencia de esa generación se es corrompida. La expositora también comentaba que en esa corrupción Dios se sintió mal de haber creado el hombre. Dios dijo que él maldecía porque él había creado el hombre, porque el propósito había sido roto, el propósito había sido denigrado. ¿Qué pasa? Que por medio de Abraham surge una nueva promesa para todas las familias de la tierra. Vamos a leer en Génesis 12:13 para escuchar esta promesa acerca de lo que Dios le dice a Abraham y cómo vamos a ver que esto es ejecutado por medio de la restauración. Amén. Tenemos a Génesis 12 en el versículo 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Ahí no dice solamente la de Abraham. Ahí dice toda la familia de la tierra.
Y desde ese pacto que Dios hace con Abraham, que en ese momento se llamaba Abraham, Dios promete que va a restaurar, que va a bendecir, que va a construir un nuevo pacto. Más adelante, a pesar de todo esto, vemos que el pueblo de Dios sigue en pecado. Vemos que el pueblo de Dios sigue en corrupción. A pesar de Dios enviar a Moisés para que rescatara el pueblo desde Egipto. Pero el pueblo, aún Dios haciendo obras magníficas que hasta los ojos de hoy no se han visto esas obras que Dios hizo con ese pueblo. En ese momento, digo, esa generación que vivía. Y Dios saca a este pueblo y le promete una tierra prometida. ¿Qué pasa con esa tierra prometida? Que el pueblo sigue en desobediencia y pasan 40 años y la generación que salió de Egipto no es la misma generación que recibe la tierra prometida y sigue en avance, pero el pueblo todavía sigue en pecado y caen muchas maldiciones en el pueblo de Israel. Caen muchas maldiciones, pero he aquí todavía Dios con su amor a ese pueblo escogido, Dios con su amor a ese pueblo que tanto ha amado, promete una promesa para ese pueblo. Y vamos a introducir con la intención de Dios de restaurar. Como decíamos al principio, ¿por qué Dios tiene que restaurar? Porque se dañó el propósito del principio. Se dañó ese propósito que era que esa familia diera ejemplo a las familias que se formaran después de generación en generación acerca de cómo ellos debían de hacer el culto a Dios, de cómo ellos debían de tener una comunión con Dios y de cómo Dios iba a establecer en esta familia las generaciones venideras. También vemos que la representación del pueblo de Israel en esta promesa de restauración viene a ser como un centímetro, como una señal de fidelidad. El pueblo de Israel en la promesa de restauración viene a ser la fidelidad de Dios, porque Dios nos ama a nosotros, aún nosotros, dice la palabra, siendo destituidos del reino de Dios, Dios nos ama y hasta el día de hoy está esperando en que nosotros hagamos un cambio en nuestras vidas para que por medio de nosotros se haga esa restauración. Amén. Amén. Y como le decía, la restauración va a venir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se ha sentido víctima de Dios. Ustedes nos ven que todavía hay una parte de ese pueblo que está esperando al Mesías, y ellos creen que todavía el Hijo de Dios está por llegar, pero esta va a ser su segunda venida, no la primera, porque ellos están en una actitud de ser víctima. El pueblo de Israel ha sido muy maltratado. Dice la palabra de Dios históricamente el pueblo ha sido desintegrado. Es tanto que hasta la zona de Sosúa tenemos parte del pueblo judío. Ahí hay generaciones de ese pueblo, porque el pueblo de Israel fue dispersado por todo el mundo. Entonces hay una promesa que vamos a conocer más adelante de cómo Dios va a traer ese pueblo. ¿Qué significa el pueblo de Israel para nosotros como cristianos hoy en día? Y cómo nosotros vamos también a contribuir a esta restauración. Amén. Entonces, para esto, en el día de hoy debemos de analizar varias cosas. Y es que, mire, el pueblo de Israel, como yo decía anteriormente, tenía un propósito. La hermana expositora del lunes comentaba acerca de que incluso Dios a sus hijos hasta que lo escribieran en la puerta, en todos los lados,
porque la ley de Dios, el propósito de esta es orden y organización. La ley de Dios es orden y organización, porque Dios no quiere que su pueblo ande perdido, desorientado. Dios quiere que su vida que esté establecido. Amén. Entonces, la profecía de la restauración, que es el primer punto que vamos a comentar, después de haber hecho esa introducción, vamos a leer a Isaías 11:11. Aleluya. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer Isaías 11:11. Vamos a ver esta profecía, una de las tantas profecías que el Señor les dijo a los profetas acerca de la restauración. Dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amán, y en la costa del mar. Estas ciudades eran ejemplo en ese tiempo de donde todavía estaba dispersado el pueblo de Israel. Ya hoy el pueblo de Israel está más regado, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces, en esta cita bíblica podemos ver que Jehová está esperando un tiempo para cumplir esta profecía. Nuestro Dios está esperando un tiempo y hay una señal ya vista por nosotros, que fue la restitución del pueblo de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Israel no estaba constituido como país, sino que era una parte del mundo. Y ya sabemos que en el 62 creo que fue, ¿verdad? 48, perdón. Este pueblo es instituido como país. Pero ¿qué pasa? Aún así, algunos otros países no aceptan esta institución. Principalmente la zona fronteriza del pueblo de Israel. ¿Y qué pasa? Que siguen con el propósito de atacar, de destruir. Porque ellos saben que en ese pueblo hay una promesa. Ellos saben que en ese pueblo hay un propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Con esta promesa, es que Israel va a ser reunido. Va a ser reunido para que se cumpla lo dicho en la palabra. Va a servir como señal para nosotros los cristianos. ¿Qué pasa? Nosotros no somos el pueblo de Israel, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y junto con Israel, nosotros vamos a formar un pueblo de Dios. Porque allá arriba, en el cielo, todos vamos a ser iguales y todos vamos a adorar a un solo Dios. Allá no va a ser Alá ni todos esos dioses que se conocen, sino un solo Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, Israel nos sirve a nosotros como una señal para nosotros ver cómo va ya la promesa del final de los tiempos. ¿Y por qué Dios promete restaurar al pueblo? Como yo decía al principio, no solo por la fidelidad, sino porque su palabra no pasa. Todo pasa, pero la palabra de Dios no. Entonces esa palabra debe de ser cumplida porque Dios dijo que Él iba a reunir a ese pueblo. Y vamos a leer en Jeremías 31, aleluya. ¿Qué Dios va a hacer con ese pueblo? Vamos a ver cuando lo reúna. Amén.
Dice, en aquel tiempo dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias y a ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongaré misericordia. Aún te edificaré y serás edificado. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornadas con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viña en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarás de ella. Porque habrá día en que clamarán los guardas en los montes de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios. Porque así ha dicho Jehová, regocíjate en Jacob con alegría, y da voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír alabanza y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo lo hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Pero oiga esta palabra en el 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Ahí vemos una palabra que es clave para nosotros y es la eternidad. Dios ha sentido siempre un amor especial por ese pueblo. ¿Por qué? Porque es un pueblo escogido, porque es un pueblo con propósito. Y es así como se representa también en nosotros el amor de Dios, que aún nosotros fallamos, aún nosotros pecamos, Dios nos sigue amando igual, porque Dios no ve en nosotros la maldición, sino Dios ve en nosotros la bendición. La bendición Él la ve en nosotros. Y por eso dice la palabra que esta restauración va a venir a ser no solamente para ellos, sino para nosotros, pero ellos por señal va a ser ese pueblo. Ellos por señal profética va a ser ese pueblo. Amén. Dice, nosotros somos parte de la Israel espiritual. ¿Qué significa la Israel espiritual? Que nosotros somos aquellos que no merecíamos la salvación, porque no estábamos por generación siendo sangre del pueblo de Israel, pero Dios extendió esa misericordia más allá de las fronteras de una generación y la atrajo a nosotros, y es la misericordia y el amor de Dios. También que nosotros venimos a ser parte de un árbol que Dios hace para cumplir esta promesa de restauración. Y es que en Apocalipsis menciona acerca de varios sucesos que van a pasar en el pueblo de Israel. Pero hay algo que va a pasar antes de eso, y es que su iglesia va a ser arrebatada. ¿Y cuántos son la iglesia de Dios? Nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces nosotros debemos de tratar de estar listos antes de que eso pase para irnos y ver todas estas cosas desde allá arriba. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo Dios va el método de esa restauración? ¿Qué método Dios va a usar para la restauración? El método que Dios va a restaurar
que va a usar para la restauración es su paz. Porque dice la palabra que ese pueblo nunca ha tenido paz. El pueblo de Israel nunca ha tenido paz. Y van a venir muchos falsos profetas a ofrecerle la paz a este pueblo. Pero el único que puede darnos la paz, incluyendo a ese pueblo, es Dios. Y cuando hay restauración, todas las cosas son sanadas, todas las cosas son arregladas, todas las cosas son hechas nuevas, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando Dios viene en nuestra vida, nosotros somos restaurados, somos sanados, porque no podemos seguir con el mismo dolor y servirle a Dios. Y así mismo va a pasar con ese pueblo. Ese pueblo va a dejar de ser la víctima de que todo va a ser para Israel. Hay mucha gente que se siente como Israel y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? A mí nada más me pasan estas cosas malas, como el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no sabe que Dios tiene una promesa de salvación para ellos. Y nosotros debemos también saber esto. Dios tiene una promesa de restauración para nosotros. ¿Y cómo pasa esto? Miren, la familia representa el núcleo principal de la sociedad. No solamente porque socialmente signifique un grupo, una minoría, sino que por medio de muchas familias son representadas un pueblo. Por medio de muchas familias se forma un pueblo, una comunidad. Por ejemplo, aquí en Inver hay muchas familias que forman el municipio de Inver. Pero si una familia es transformada, si una familia es cambiada, ¿qué va a pasar con las otras familias? Van a ver esto y también van a querer de eso que tiene esa familia. Entonces, la restauración del pueblo de Israel va a comenzar por familias. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando el padre toma el papel de ser el sacerdote de la casa, toma el papel de engendrar en sus hijos una educación del parte del reino de Dios, lo que viene para esa generación es bendición, porque esto fue lo que hizo Dios con Abraham. Abraham no tenía hijos, ni tenía esperanza de tener hijos, pero Dios hizo un pacto con Abraham y dijo que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque iba a ser el ejemplo de cómo Dios hace una restauración. Abraham tenía una herencia familiar, pero en Dios él recibió una herencia espiritual. Y con esta herencia espiritual, ¿qué él hizo? Él creyó en la palabra de Dios. Abraham nunca dudó, ni cuando tuvo que ofrecer a su propio hijo en sacrificio. Porque él pudo contemplar la palabra de Dios y vivirla. Cosa que nosotros debemos de hacer en cuanto a la restauración. Nosotros debemos de creer la palabra que Dios ha dicho sobre nosotros, porque nosotros tenemos muchas promesas en Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ver esta promesa? Creyéndola y esperando el tiempo para que se cumplan. Dice la palabra que cuando Abraham recibió a este hijo, ¿cuántos años tenía Abraham? 100 hijos. ¿Y qué decir de Sara? 100 años, perdón, sí. ¿Y qué decir de Sara? Pero en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones, sin excepción de ninguna. Y nosotros estamos en esa promesa de Dios. En usted hay una promesa de restauración para su familia, para su casa, para su pueblo, para su entorno. En usted hay una promesa de restauración. Usted tiene que creerla y usted tiene que dejar que Dios sane toda herida que hay en su interior. Porque dice la misma palabra, cuando un hijo le pide a un padre pan, él no le da una piedra.
Él hace todo lo posible para conseguir ese pan. Entonces, imagínese Dios con nosotros. Entonces, el método que Dios quiere usar para la restauración no solamente de Israel, sino de cada uno de nosotros, y en especial de las familias, es que nosotros dejemos que el Espíritu Santo de Dios sane nuestra vida. Una persona enferma no puede dar sanidad. Una persona quebrantada no puede dar ánimo. Hay una cita bíblica en el Salmo que vamos a compartir que habla acerca de estos mismos. Cuando David pecó contra Dios, cuando vio a esa mujer allá, David no estaba convencido de su pecado. David estaba ciego. Pero ¿qué pasó en David? Que David, cuando el profeta Samuel vino donde él y habló, Natán, perdón, él reconoció que ese hombre de cual él hablaba era él. Y reconoció y fue delante de la presencia de Dios. Y Dios quiere que nosotros vayamos delante de la presencia de Dios. Amén. Entonces, el instrumento que Dios va a usar hoy para reunir a ese pueblo, como yo le decía, es que Dios permanece fiel. Pero sobre todas las cosas dice que el reino de Dios es para valientes. Es para valientes. Porque está sufriendo violencia. ¿Violencia por qué? Porque todos los principios han sido rotos. Todo está cambiado, todo el concepto de la sociedad, de la misión del mundo ha sido cambiado. Entonces, para usted recibir su restauración, su sanidad, para usted establecer en su familia, debe de pelear contra todas esas cosas, esas enseñanzas que están ahí afuera. Debe de pelear. Y no puede cansarse. Y sobre todas las cosas, no se haga la víctima. Rechace eso. Porque el que se hace la víctima se acomoda. Se acomoda y se acongoja, mire, de una forma que acepta su situación. Bueno, a mí me tocó vivir en este tiempo así yo lo voy a vivir porque así que tengo que pasarlo. Y es mentira. Dice la palabra que nosotros como cristianos somos los que debemos de prestar y no coger prestado. Nuestros hijos son los que deben dar el ejemplo, no estar allá afuera. Nosotros no podemos pegarle el puño a nuestras esposas porque la palabra no dice eso. Sino que nosotros debemos de ser ejemplo y testimonio para aquellos que están allá afuera. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hemos dejado que todas esas cosas de allá afuera entren a lo que es el pueblo de Dios. Y por eso el pueblo de Dios necesita restauración. Porque todas esas cosas que están allá las dejamos que entren aquí y no son restauradas, sino que son aceptadas tal como son. Y mire, el diablo es un mentiroso, es un ladrón. Y Dios tiene palabras para nosotros, y no solamente palabras, dice que tiene promesas para nosotros, cumplidas. No solamente dichas, sino cumplidas. Entonces, el método que Dios está usando hoy es la restauración del tabernáculo de David. ¿Qué significa el tabernáculo de David?
la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Nosotros fuimos creados para adorar, para alabar al único Dios que merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando el tabernáculo de David sea restituido, van a haber grandes bendiciones para nosotros. Porque ese fue uno de los propósitos de la creación. La familia debían subir al monte, el padre como sacerdote, a ofrecer sacrificio delante de Dios. Ahora no tenemos que quemar un cordero, ni tenemos que esperar un año, sino que cada día nosotros tenemos el tabernáculo de David en nuestras manos y en nuestra boca, nuestro corazón y la intención de nuestro corazón para alabar y adorar a Dios. Que los padres de hoy deben de pasar lo aprendido a sus hijos. Porque yo he escuchado muchos testimonios de muchos padres que dicen, ay, mi hijo no quiere ir a la iglesia, pero si usted no le enseña a ir a la iglesia, él no va a querer ir. Si usted no le enseña a orar en su casa, él no va a saber orar. Si usted no le enseña a alabar a Dios, él no va a saber a quién va a alabar. Nosotros en nuestras casas debemos de enseñar a nuestros hijos a hacer esto. Sacar ese tiempo precioso para hacer eso. Porque usted sabe qué hace el pecado. El pecado nos roba el tiempo con Dios. Nos enfría de una manera que nos hacemos insensibles hasta la presencia de Dios. Entonces, el método que Dios quiere usar es ese, porque en la creación el diablo robó este método. Pero hay una palabra y una promesa, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, ¿quiénes somos los que poseemos la gracia de Dios? Nosotros. ¿Y cómo va a sobreabundar la gracia? Por medio de nosotros, cuando seamos restituidos por Dios, restaurados, cuando seamos limpiados, cuando quitemos todo pecado de nosotros, aleluya. Cuando nosotros, como dice en Efesios, con este escudo que tenemos, no dejemos ninguna entrada para el diablo en nuestras casas. Porque ¿qué pasó con el pueblo de egipcio? Que cuando la muerte pasaba y veía la sangre, se iba. Y hoy, cuando el diablo ve que hay un cristiano que se le pone de frente y que le dice, aquí tú no tienes ni parte ni suerte, el diablo tiene que huir porque ahí está Dios. Tiene que huir porque ahí está Dios. Y él no puede contra Dios porque nuestro Dios es todopoderoso. Aleluya. Entonces, vamos a leer el Salmo 115, versículo 16. Amén. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esta palabra me impactó mucho, porque a veces nosotros creemos que este mundo es del diablo, hermano. Nosotros creemos que la creación es del diablo. Pero todo lo hizo Jehová. Todo lo hizo Jehová. Y como dice esta cita bíblica, que nuestros hijos son herencia
que Dios nos da a nosotros. Y mire, por eso usted tiene que dar cuenta, porque esos hijos son de Dios. Y todo lo que usted tiene es de Dios. No es del diablo, hermano. Pero cuando nosotros comenzamos a ofrecer lo que tenemos a otros dioses que no es nuestro Dios, ¿qué pasa? Viene la corrupción a nosotros. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Que la corrupción vino por la idolatría, por el rompimiento de la relación con Dios. Y dice la palabra que cuando tenemos a Dios, ¿quién contra nosotros? Entonces Dios hizo algo, y es que Dios dio a su único hijo. Y todavía nos sigue dando. Y todavía Jesús va a volver por esa iglesia que persevere hasta el final. No en momentos, hermanos, dice hasta el final. Entonces, si Dios nos restaura, y Dios hace cosa nueva en nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que amarrar lo viejo nosotros y andar con eso como andan los muchachitos que amarran esta lata en la bicicleta? Así andamos nosotros con las cosas viejas. Decimos, soy nueva criatura, pero ando con el desorden de lata atrás de mí, que son las cosas viejas que yo hacía. Entonces, una nueva criatura se perfecciona en Dios. Y eso es la restauración del pueblo de Dios. La perfección en Dios. Dice que nosotros debemos de ser perfeccionados. Porque nosotros nada más tenemos la imagen, nos falta la semejanza de Dios. ¿Y cómo usted la consigue? Siendo perfeccionados. No es con su defecto físico, hermano. Es con la perfección del corazón. Sí, porque hay gente que dice que porque yo soy feo, yo no voy a entrar para el reino de Dios. Hermano, mire, rechace eso, porque no tiene que ver con el físico. Tiene que ver con lo que hay dentro de usted, que es lo que se refleja afuera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la restauración es cosa nueva en nosotros. Y mejor de lo que había. Ustedes conocen mucho la historia de Job. Job era un hombre prudente ante Dios. Él iba y ofrecía rito por sus hijos. Pero ¿qué pasaba con eso? Eso no era suficiente. Y déjeme decirle, hermano, que usted ore por sus hijos no es suficiente. Usted debe enseñarle a sus hijos. Usted debe de transmitir en sus hijos. Orar no es suficiente. Usted debe de tener fe. Orar no solamente es suficiente. Y Job fue pasado por el proceso, pero dice la palabra que al final de todo lo que Job recibió fue mejor de lo que tenía antes. Fue mejor que lo que tenía antes. Entonces, hermano, para que su vida sea restaurada, usted va a pasar por proceso, pero tenga por seguro que lo que usted va a recibir es mejor que lo que usted tenía antes. Si su familia estaba destruida, va a ser restaurada, dice el Señor. Y va a ser unida, dice el Señor. Pero acciones, hermano, porque Dios está esperando eso. Que nosotros demos alabanza, que demos adoración y que con nuestra vida nosotros también creamos en esta palabra.
Si usted no enseña, no van a aprender. Si usted no lo cree, ellos no lo van a ver que usted lo está creyendo. Vamos a leer en Hebreos 7:25. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Mire, hermano, el método que Dios quiere usar para restaurar es acercamiento. La restauración no puede venir a su vida si usted no está cerca de Dios. Porque cuando nosotros estamos cerca de Dios, dejamos que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Usted le entrega todo lo que usted tiene a Dios. No le esconda nada. Nada de nada. Esté dispuesto para lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. Porque eso es la fidelidad de Dios. Entonces vamos a hablar también de lo que es la promesa de la restauración. Vamos a leer el Salmo 51. Versículo del 10 al 12. Miren esto que hizo David. Y es que Dios quiere devolver en nosotros el gozo de la salvación. Una persona que no tiene motivo de vivir no puede ser restaurado. Porque ¿para qué? No hay propósito en esa persona. Amén. Y dice, esta palabra que le dijo David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Qué dice? Un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y es que mira, hermanos, la restauración viene por una convicción en nosotros del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios cambiar en nosotros si nosotros no queremos desechar todas estas cosas viejas que hay en nosotros? Todo este dolor. El gozo de la salvación viene cuando todo es cambiado en nosotros. Usted ve ese hermano que está alegre siempre, que está gozoso, porque tiene motivo para vivir. Hay mucha gente que dicen, sí, me voy para el cielo, pero en el sentido del cielo, ni todavía están convencidos si se van para el cielo. Es más, no viven una vida como el que se va para el cielo. Entonces nosotros debemos estar seguros de lo que estamos haciendo. Nuestros actos deben de predicar lo que nosotros hablamos. Usted quiere ir para el cielo, usted tiene que estar viviendo como una gente que va para el cielo. Usted quiere ser restaurado, acepte lo que Dios quiere hacer en su vida. Amén.
Dios quiere ser nuestro pastor, quiere consolarnos, quiere sanarnos, pero falta en nosotros un acercamiento, porque la promesa de restauración va a venir al pueblo de Dios por un acercamiento. Amén. Y vuelvo al caso de Israel. Jeremías fue un profeta, aparte, y en este caso también voy a mencionar a Daniel, porque cuando Daniel leyó esta profecía de Jeremías, se sintió gozoso, porque entendió que Dios tenía una restauración para el pueblo de Israel. No como ellos esperaban, que iban a ser restauradas las columnas, que iban a ser establecidas, sino que el propósito y el valor de ese pueblo escogido iba a ser, todo el mundo iba a ver la grandeza de Dios en ese pueblo. Porque dice la palabra que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, nosotros debemos de aceptar que va a venir un juicio de Dios. ¿Cuántos saben que va a venir un juicio de Dios? Y que aquellos que esperan en el Señor van a tener respuesta. ¿Cuántos saben esto? Pero una de las promesas de restauración es la paz, donde nosotros vamos a vivir en paz con Dios, donde vamos a ser uno en Dios. Dice la palabra que Jesús se fue a preparar morada para nosotros. Entonces, Dios, todas esas cosas que destruyeron a Israel, Dios las va a restablecer. Dice que sus montañas van a tener verdor, que sus siembras van a ser siembras poderosas. Pero en este caso, Dios lo que quiere decir que Él cumple sus promesas. Y dice en Isaías 40:31, y estamos terminando, hermano. Es muy conocida esta cita. 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque la promesa de Dios se cumple. La restauración tiene una condición, y es que en nosotros, Dios va a renovar en nosotros las fuerzas. Y usted sabe que también Dios va a hacer. Dios quiere que nosotros dejemos de ver lo que tenemos al frente y disfrutemos lo que nos espera en Dios. Amén. Por eso Él ha hecho esta promesa a su pueblo. Israel cosechó lo que sembró en su tiempo, pero aún así Dios lo ama. Dios le ama. Dios no quería que Israel sufriera, pero Israel decidió sufrir por sus actos. Y mire, hoy usted tiene una promesa de restauración para su familia. Y es que usted comience a organizar todo. Donde hay desorden, no puede haber paz. No puede haber tranquilidad. No puede haber la gloria de Dios porque hay desorden. Donde hay desacuerdo, ahí no está Dios, porque dice que no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, hermanos, esta palabra nos debe de ministrar a nosotros.
la restauración de Dios en nuestras vidas por medio de su pueblo y por medio de de nuestra familia, es que nosotros debemos de restablecer todas las cosas en Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano estamos trabajando. Porque usted no va a recibir esa restauración si usted no deja que Jehová obre en su vida, que Jehová obre en nuestras vidas. No la vamos a ver esta promesa, porque es necesario que nosotros dejemos que nuestra piedra, nuestro centro angular sea Jesús, y que su Espíritu venga a nosotros. La mansedumbre de Dios es para que nosotros aprendamos. Tenemos que pasar por procesos, hermanos. Pero hay una promesa en Dios. Y es que Dios no va a dejar las cosas igual. Dios va a hacer cosas mejores. Y dice la palabra que nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. Y nosotros somos eso, hermanos. Así que comencemos a enseñar a nuestra generación, a nuestra descendencia, porque tenemos esperanza en nuestro Dios. Amén. Hasta aquí ha sido la parte expuesta. Si tienen alguna pregunta, alguna aportación, este es el momento. Aleluya. El hermano Leonel, pastor. Pastora, usted acaba de decirnos que el tabernáculo de David, Dios lo quiere restaurar. Y usted ha hablado mucho de restauración también que Dios quiere hacer en nosotros. Eso quiere decir que no estamos adorando a Dios como en antes, al momento de David, que Dios no recibe la misma alabanza. Lo que pasa es que los muchos sazones de la vida nos han distraído del propósito de la alabanza. Dice la palabra que en todo tiempo debemos alabar a Dios. Y nosotros a veces por el ajetreo, el trajín, han sido muchas cosas que nos han quitado la mirada de lo que es la alabanza y la adoración. No es solamente cantar, no es solamente, sino que nuestra vida debe ser una alabanza y una adoración a nuestro Dios. ¿Cómo? Con nuestros actos. David en todo tiempo estaba dispuesto para adorar a Dios. Incluso organizaba situaciones, por ejemplo, celebraciones. Pero todo el tiempo él estaba adorando a Dios. Y el tabernáculo representa un lugar donde nosotros en nuestra vida escogemos para adorar a Dios. No solamente es por ejemplo, la casa de Dios, que en este caso es la iglesia, sino que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros no puede ser contristado, no puede ser apagado ese fuego que hay en nosotros. Entonces por eso nosotros debemos por eso Dios quiere restablecer este tabernáculo, que es lo que representa la alabanza y la adoración en nuestras vidas. ¿Sí? Solamente pregunté de alabanza, pero usted tocó el otro punto que tenía, que era la adoración. Como Jesús le dijo a la mujer samaritana que el Padre está buscando verdaderos adoradores. Así es. Y también lo vemos aquí al frente, que está Juan 4, 23, 24. Sí. Ahora, como usted tocó también gran parte de ella, que debemos andar, y otra palabra que usted dijo, que no podemos entrar el puño a la mujer, a nuestra mujer. ¿Y cómo que usted puede presentarnos
una mujer y el reino del cielo son iguales. ¿Perdón? Una mujer y el reino del cielo. ¿Qué es lo que tiene con eso? Lo que pasa es que dice la palabra que se celebrarán las gran bodas del Cordero. ¿Por qué en este caso Dios hace un ejemplo de la iglesia como una mujer? Porque en este caso el hombre, que es Jesucristo, tiene que cuidar a esta mujer. Y Jesús está haciendo eso con su iglesia. Y en la gran boda del Cordero va a haber una unión de la iglesia con Jesús. Entonces, si nosotros somos sacerdotes, si estamos por el ejemplo de Jesús, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos de cuidar esas cosas que Dios nos ha dado. Y ponía el ejemplo de la mujer y el esposo y la mujer. ¿Me entendió? ¿Alguien más? Yo quisiera decirle también esta pregunta acerca de esta inquietud entre nosotros y también lo que estamos aquí aprendiendo. Queremos ver que dése cuenta que Dios va a reunir los 144,000 señalados del pueblo de Dios aquí, y también reunió allí los que tenían el sello del Dios vivo. Es decir, que esa es una pregunta que yo le hago a usted acerca de todas las religiones, porque dice la palabra de Dios que Dios va a reunir todas las naciones. Y de todas las naciones allí van a sacar las tribus, la tribu de Judá, la tribu de Jacob, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. La tribu de Israel, de toda tribu. Es decir, que allí nada más va a ir un solo Dios, como usted dice, una sola promesa, un solo Dios de toda tribu. Allí no vamos a estar diferentes con cada tribu. Sí, pues Dios no viene a buscar religión, Dios viene a buscar a aquellas personas que creen en Él. Porque la religión no salva, acuérdense, hermano. Lo que salva es usted tener una relación con Dios. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, hermano Emilio? ¿Algún aporte? Hay un puntito muy interesante que usted trató, y es cuando usted tocó el caso del tabernáculo de David. El fundamento del tabernáculo de David precisamente es el Señor. Y dice ahí que él iba a restaurar el tabernáculo caído de David para que los hombres buscaran a Dios. ¿Para qué? Para recibir la restauración. Cada persona que ha entregado su vida al Señor ha entrado a esa restauración. Ahora, ¿cuándo se completa esa restauración? Cuando la persona nace de nuevo. Que es lo que Dios está tratando de que nosotros entendamos en el transcurso de esta semana, que como iglesia de Jesucristo, como parte del tabernáculo de David, nosotros debemos ser restaurados para que podamos ir a restaurar a otros, que es el propósito por el cual el Señor establece su iglesia en esta tierra. Y a través de su iglesia es que el Señor quiere llevar esa restauración. Como lo primero que Dios creó fue el matrimonio, por esa razón la iglesia de Jesucristo, el tabernáculo de David, tiene que estar preparado para ir a restaurar ese núcleo que se llama el matrimonio, porque Dios no formó la familia, Dios formó el matrimonio y le entregó al matrimonio el formar la familia. Entonces esa familia se destruyó, se corrompió, cambió de dueño, y por eso tenemos este problema hasta hoy. Lo que Dios tiene con su iglesia es eso, de llevar a cabo la restauración de la familia. ¿Por qué de la familia? Porque después que la familia está restaurada, entonces la sociedad va a ser restaurada. Entonces una sociedad restaurada va a tener instituciones que verdaderamente puedan enfrentar
el plan por el cual han sido formadas. Y la iglesia es la primera institución que Dios ha establecido para llevar a cabo esa restauración global. Es por eso que cada miembro de Casa de Dios tiene que entender en el transcurso de esta semana que Dios está llamando a que se acueste en la camilla para el Señor hacer el diagnóstico necesario y aplicar la medicina necesaria y hacer la operación necesaria para que entonces podamos estar en capacidad de sanar a otros y libertar a otros. Ese es el plan que Dios está buscando con esta revolución familiar. Ciertamente, porque incluso donde nuestros hijos aprendieron a robar, donde nuestros hijos aprendieron a ser indisciplinados, donde nuestros hijos aprendieron todas esas cosas en la familia. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo en la sociedad son reflejo de la desintegración de la familia. Yo veía y certificaba, por ejemplo, cuando uno estudiaba, todo era un proceso muy formal, incluso en las escuelas. Hoy tú vas en las escuelas y las escuelas parecen mercados, donde hay un reguero de gente que no sabe lo que está buscando. Parecen mercados, porque los padres no están en la casa y los hijos se están criando solos. Entonces, ¿dónde están aprendiendo? Bueno, afuera. Están aprendiendo donde la sociedad está más corrompida. Entonces, cuando vienen a la casa, sigue la cadena de corrupción, de desintegración, de malformación. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo de Dios no nos hemos decidido a romper con estas cosas, a romper con todas estas cosas. Nosotros hemos querido aceptar la sociedad como va y nosotros no podemos aceptar eso porque Dios nos dijo que eso tenía que ser así, sino que en nosotros está para hacer las cosas diferentes. Amén. Dígame, pastor. Que también quiero hacer un aporte en lo que se ha ido enfatizando del asunto de la restauración familiar, y es que usted decía ahorita que Dios tenía varios instrumentos a través de los cuales humanamente Él va a operar la restauración de las familias. Y algo que me gusta mucho, que la Biblia lo presenta, es el asunto del altar familiar. El altar familiar, que eso entonces cae en lo del tabernáculo de David. Cuando una familia, cuando como familia nosotros aprendemos a adorar a Dios, como la Biblia dice, pero desde casa. Cuando el padre le enseña al hijo a adorar a Dios verdaderamente, cuando el padre es el primer ejemplo para que la mujer siga ese ejemplo, entonces creo que eso se va a traducir en que cuando vengamos a la iglesia no habrá que mandar a nadie a alabar a Dios, porque ya será algo, no costumbre, sino será un estilo de vida en nosotros el adorar a Dios desde casa. Y cuando vengamos aquí, la persona que dirija la alabanza y la adoración no va a tener que estar mandando a la gente a que adore, porque familiarmente hablando venimos con una educación de alabanza y adoración al hogar. Cuando vengamos a la iglesia, los niños, en vez de estar correteando, van a estar en adoración, porque desde casa ellos saben que todo lo que tiene que ver con templo, iglesia, pastor, Biblia, culto, es respetado. Entonces, tal como decía el hermano Emilio ahorita, es importante que nosotros comencemos por casa. Si el juicio primero comienza por la casa de Dios. Y lo dice la Biblia, si primero comienza por nosotros, entonces ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Déjenme permitirle a Leonel que tiene una oportunidad. Pastora, estaba yo viendo los otros días un periódico donde
se hablaba de gay que tienen hijos. Ok, sé que como el hermano Emilio acaba de enfatizar de familia, la familia viene de matrimonio, y eso, habla de gay, ellos vienen de casarse en iglesia. Y yo oí que ellos tienen hijos que le nacieron, no sé cómo se le nacieron. Que lo adoptaron, Sí. la mayoría. Como el pastor siempre nos dice que nos están viendo y nos están escuchando de lejos. ¿Qué mensaje puede enviar a aquella persona? Realmente nosotros tenemos que saber que Dios hizo todo en un orden perfecto. Cuando estas cosas se ha quebrantado este orden, hay muchas cosas que están funcionando como no deben de funcionar. Y dice la palabra que varón y hembra lo creó. Hay un orden específico por Dios. Ahora, que nuestra sociedad esté aceptando eso, está mal. ¿Por qué? Porque ahí vemos una muestra de la sociedad. Yo no tengo nada en contra de estas personas, pero yo lo que le puedo aconsejar que vengan a Dios y sean restaurados por Dios, y estas familias que ellos tienen también van a ser restauradas, porque así como están no van a funcionar bien, porque estos hijos van a aspirar. Yo veía un programa de una hija que su padre le confesó a los 9 años que él era gay. Entonces, ahora resulta que ella tiene 18 años y le preguntaron que qué aspiración sexual ella tenía. Ella decía que ella no tenía problemas sin ir para un lado o ir para el otro. Pero ella recibió esa educación. Ella lo vio en su padre. Entonces ya ella acepta eso como algo bueno cuando no es bueno. Hay condenación para las personas que practican eso. Y es tiempo de que nosotros entendamos que solamente Dios puede restaurar estas cosas. Yo he escuchado testimonios de personas que practicaban la homosexualidad y que hoy han sido cambiados por el único que puede cambiar las cosas, que es Dios. Por ejemplo, ustedes conocen a alguien, y es el salsero Víctor Manuel tenía un hermano que era homosexual, que se vestía como mujer. Él se llama Héctor se llama. Y entonces él se vestía como mujer, andaba como mujer, participaba en certamen como mujer. Pero cuando conoció a Dios, algo pasó en su vida. Y hoy él es un hombre, porque para eso fue él creado. Ya él no se viste como mujer, ya no habla como mujer, no se maquilla como mujer. Y le preguntaron a él que qué él estaba esperando, y él dijo: yo estoy esperando una esposa en Dios, porque esa es la promesa que Dios me ha hecho a mí. Yo he venido a la restauración. Él ha sido transformado, él es nueva criatura, y él está viviendo una vida bajo los órdenes de Dios. Entonces, nosotros no podemos aceptar esto. No tenemos nada en contra de esas personas, pero Dios dice que varón y hembra lo creó, no en el medio. ¿Alguien más? Bueno, pastores, ¿cuánto? Bendecimos la vida de nuestra pastora Michelle. Amén. Por estas palabras que han sido ministradas a través de ella en esta noche. Yo quiero decirle, hermano, que mañana continuamos con el tema urgencia hoy. Quiero decirle que hágase partícipe de esto, invite personas, no sea tímido. Personas que usted sepa que necesiten restauración para su vida, invítelo. Nos quedan varios días, jueves, viernes, sábado y el domingo. Vamos a celebrar esta gran fiesta que el Señor nos ha permitido proclamar durante esta semana. Amén. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar.
bendecidas, Señor, las familias serán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino en nuestras vidas, Señor, cada día. En este momento te alabamos, te damos las gracias, te damos el honor, te damos la gloria, porque nos has permitido llegar hasta aquí. Señor, mañana permítenos estar aquí a tiempo para poder disfrutar de estas enseñanzas. Bendice a las personas que están aquí y a las que están viendo, Señor, estos mensajes por televisión, Padre, en el nombre de Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios bendiga a todos, gracias y paz. Saluda a su hermano que está a su lado. Amén. Bendígalo.